Hola a todos, bienvenidos a Gigantes de la Construcción, el podcast número uno de construcción hispanohablante. Mi nombre es Andrés Torres y hoy tenemos como invitado especial al ingeniero Gerardo Alcántara. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Agradecido por la invitación. Sé que este es un programa muy importante en el sector de la construcción, que te ven muchos profesionales del medio y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí contigo. Oye, pues para que todos aquí sepan, pues yo entrevisté a Gerardo Alcántara en el episodio número 64 de Gigantes de la Construcción en el 2021. Sí, así es. Hace pues ya 4 años. 4 años. Han pasado muchas cosas desde entonces y bueno, he tenido el gusto y el placer de conocerte más a fondo. Sé que eres un fanático de los coches. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el coche de tus sueños y por qué, ingeniero? Pues fíjate que a diferencia de mucha gente que le gusta pues las marcas de los supercarros, que es el Lamborghini, el Ferrari. Pues mi coche de los sueños siempre fue un Nissan 300 ZX. Desde que salió el carro me deslumbró, me gustó mucho y pues la meta que tengo es que en un tiempo de estos pueda yo adquirir uno de ellos para poderlo tener ahí de colección. ¿Pero por qué? ¿Por qué te gusta ese coche? ¿Qué tiene Mm, o qué te recuerda o por qué? Pues me recuerda mucho a mi padre. Mi padre, pues fue mecánico y le gustaban mucho los carros. De hecho, él trabajaba en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Él estaba ahí, también asistiendo a los mecánicos de los pits y eso. Y me acuerdo que ese coche, me gustaba mucho porque uno de sus amigos que era piloto tenía un carro de esos. Entonces, alguna vez que me llevó, lo vi y me gustó, me encantó la forma, que es un vehículo deportivo que como no pasa de moda, sino que si tú ves un carro así, lo ves y te llama la atención. Entonces es un carro que siempre me ha gustado. ¿Y te gusta la velocidad o te gusta correr Sí, me o encanta. pero De ahí en hecho, el autódromo, en las pistas, en carreteras o? sí, no, fíjate que sí, hubo un tiempo en el que estuve como corriendo como piloto, estuve entrenando y de ahí me nació el amor por la velocidad. Entonces, pues mi papá me pagaba, ¿no? Las carreras y eso, pero bueno, después tuve que tomar una decisión y pues decidí por quedarme estudiando la carrera para poder tomar una vida profesional. Entonces, pues digamos que fue como un hobby de un tiempo. ¿Pero qué corrías? Turismo preparado, ¿Turismo preparado? así es. ¿Ese cuál es? Platícame. Bueno, en aquellos tiempos pues eran las Caribes, Fórmula Neón, todo eso. ¿Pero esos corren en la carretera No, o no, no, sigue ahí en el en autódromo? autódromo, sí, en el autódromo de Morelos, en Puebla, en Cuernavaca. Okey, Sí, sí, sí. qué interesante. Entonces ya has tenido esa experiencia. Yo he podido ahí correr en el autódromo de la Ciudad de México y es muy bonito pero bueno, están Sí, buenas sí, las sí. curvas también, aunque la recta es interesante, pero las curvas son duras, ¿no? Sí, A mí me sí, tocó sí, ahí un son choque y dije: "Pues, es una sí, pista complicada". Pero bueno, cambiando un poco el enfoque, ingeniero, de este tema de los coches, que ahorita igual me platicarás qué vinculación ha tenido en tu vida profesional. Pero, ¿cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué? pues mira, he participado, he tenido la fortuna de participar en varios proyectos, importantes, pero yo creo que uno de los más gratificantes ha sido un complejo, de departamentos que está en Cancún, que está a un lado de la torre Shark, que se llama Marea Cancún. Este proyecto para mí fue, pues, uno de los más importantes porque, aparte de que fue un proyecto emblemático donde participó una arquitecta muy famosa que se llama Zaha Hadid, que bueno, ya murió, pero, su despacho colaboró directamente con el diseño de ese complejo. La ubicación era privilegiada y tuve la fortuna de, pues, estar, ahí en visita de obra y estar haciendo algunas auditorías para ver la calidad y los acabados, etcétera. Y la vista era impresionante. La verdad es que tenía una vista increíble. En la noche, te parabas en el piso en el nivel 21 y alcanzabas a ver, pues, los reflejos de las luces de Cuba, ¿no? Cuando había un cielo despejado y eso. Entonces,
pues para mí como que fue el proyecto más gratificante porque me dio la oportunidad de intervenir directamente en algunas ingenierías de valor, como fue el cambio de acabados, el cambio de algunos materiales que fueron importantes, que estuvimos buscando tanto en la India como en China y como en Francia. Entonces, estar colaborando directamente con los arquitectos, viendo pues los tipos de material, las características, los colores, etcétera, para mí fue como algo muy, muy gratificante. Okey. O sea, trajeron materiales desde China, Sí, desde India. ¿Qué tan complicado los, es eso? ¿Cómo pues, operas ese tipo de transacciones? Pues mira, de entrada tienes que, pues tener una coordinación, una comunicación muy importante con, los brokers que te ayudan ahí a hacer el contacto con el fabricante. Eh, Tienes que estar muy cercano a ellos, viendo las características del material, solicitando muestras, haciendo pruebas. Después, la logística de la importación, pues es todo un arte, ¿no? Porque pues, tienes que contactar a la naviera, aunque ellos te ayudan y te asesoran en algunas cosas, pero pues sí tienes que tener mucho en cuenta muchos factores, ¿no? Como es las épocas del año en la que vas a importar, etcétera, porque pues el tráfico marítimo, de repente en ciertas épocas se carga demasiado y los contenedores tienen que estar buscando espacios para los contenedores, para que los traigan. Entonces, esa logística para poder importar los materiales y poderlos tener en tiempo en obra es todo un arte. Entonces, la verdad es que sí, sí te aprendes mucho. ¿Y qué fue más difícil, hacer esa logística de traer materiales desde China o desde India, o cambiar un proyecto de Zaha Hadid? Yo no sé qué tan difícil sea. Oye, te voy a cambiar los acabados y los muebles de baño. Es complicado. Yo creo que las dos cosas tienen sus bemoles. Eh, Digo, hay términos en el contrato de la arquitectura que no te permiten cambiar. Simplemente los tienes que respetar. Pero hay algunas que te dicen, bueno, ok, mientras no cambies la esencia, la vista, pues es permitido poner aportaciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue un poco más difícil encontrar los materiales y traerlos. Okey. Sí, pero yo me imagino que ese tipo de despachos, o sea, su firma como despacho es importante, inclusive para Por la venta supuesto. de los departamentos o La de los marca inmuebles, vende, ¿no? la marca vende. Hubo también por ahí, un proyecto en Puerto Vallarta y uno en Playa del Carmen, donde estábamos, en pláticas con el despacho de arquitectos de Emporio Armani. Entonces, pues también, te condicionan muchas cosas, te piden, pues, que sean acabados muy específicos, etcétera. Es más, incluso ellos te dicen con qué fabricante lo tienes que conseguir. Y pues al final de cuentas con ellos no cerramos nada, pero pues sí es algo que ellos te exigen, ¿no? También con Pininfarina también estuvimos platicando porque queríamos firmar una torre en Monterrey que estaba en un proyecto y pues igual, ¿no? O sea, te ponen condiciones muy, muy fuertes. No, esas negociaciones han de estar interesantes. Y bueno, cada proyecto tiene sus desafíos, ingeniero. ¿Cuál ha sido el proyecto en el que enfrentaste las dificultades más inesperadas y cómo las resolviste? Pues mira, yo creo que uno de los proyectos que enfrentamos con problemas complejos, fue un edificio que está en Santa Fe. Habíamos ya hecho la estructura de concreto y pues en una revisión, en una supervisión que hicieron para poder hacer un análisis del concreto, pues resultó que había temas ahí, ¿no? Había problemas en el concreto. Entonces se tuvo que buscar de inmediato un despacho de ingenieros que pudiera hacer una evaluación y pues hicimos varias pruebas con diferentes proveedores que nos pudieran ayudar a dar una solución sin tener que pues comprometer las columnas, ¿no? Porque el tema estaba en las columnas. Entonces, sin tener que llegar a comprometer las columnas, estábamos buscando una solución viable y que fuera rápida, porque
Ya teníamos pues fechas de entrega encima de clientes que ya estaban pues, pidiendo ingresar. Y pues al final de cuentas encontramos una solución con un proveedor que es de Estados Unidos, que nos propuso un reforzamiento estructural a través de una fibra de carbono. Y ese tema fue complejo, fue un reto. A ver, digo, no sé qué tanto nos puedes platicar de ese tema, pero, o sea, ya estaba construido todo el edificio de concreto. La estructura ya estaba. Hasta la última losa estaba colada. Y de repente se hizo un análisis alguna prueba de De concreto elementos, ajá, que de no las cumplían con columnas la en ciertos resistencia del niveles, concreto. sí, en ciertos niveles y no cumplía con la resistencia que tenía que dar. Digo, entiendo la solución, pero ahí el tema, pues, del costo, las implicaciones que haya llevado eso, ¿fueron una responsabilidad de un contratista de la empresa que suministró el concreto? ¿No llevaron el concreto con la resistencia suficiente? ¿O fue un tema de proyecto? ¿O cuál fue el problema? Pues en realidad ahí hubo muchos factores que intervinieron. Uno de ellos fue efectivamente un tema de diseño. El otro fue una falta de supervisión. En ese momento, pues teníamos contratado una empresa gerenciadora y pues hubo ahí un tema de mala supervisión. Y el otro fue, pues, por supuesto que un desfase en el tiempo del concreto. Sabes que el concreto va perdiendo propiedades si no lo cuelas en determinado tiempo, ¿no? Entonces, hubo una mezcla de factores que nos derivaron de esa situación. Entonces, pues, en realidad el costo sí impactó al presupuesto. Por supuesto que el reto era buscar una solución óptima, eficientando al máximo los costos para evitar, pues evidentemente que el presupuesto se disparara y hubiera ahí pues una pérdida, ¿no? Que no fuera rentable. Okey, eso está interesante. Y bueno, la solución de fibra de carbono fue eficiente, ¿no? Sí, Entiendo que por ese es un supuesto. sistema rápido, limpio, que no te afecta tampoco las áreas, ¿no? Y Así andar es. demoliendo, etcétera, o metiendo algún reforzamiento un poco más agresivo con la estructura existente, ¿no? Sí, sí, correcto. La fibra de carbono es una malla que se adhiere al concreto con algunos aditivos y tiene propiedades muy importantes para evitar que en cualquier caso pudiera haber un desplome en las columnas. Al final de cuentas, no es que hubiera un problema grave hablando en cuestión constructiva, porque no es que el edificio se fuera a desplomar. Simplemente tú sabes que hay factores de seguridad que se manejan por norma. Entonces, el tema era ese, ¿no? Que estábamos en el límite de la norma y pues no podíamos arriesgar que pudiéramos, que tuviéramos esa falla, ¿no? Entonces, se decidió hacer este reforzamiento para que pudiéramos, pues ya estar dentro de los parámetros de norma y garantizar la integridad estructural del edificio. Siempre es un reto en la industria de la construcción, ¿no? Compensar el tema Sí, de calidad con el tema de costo y, bueno, también los tiempos, ¿no? Que se pueden complicar en claro. general. Y bueno, también sé que has trabajado en proyectos de gran calado. ¿Cuál ha sido el proyecto de mayor envergadura en el que has participado hasta ahora? Pues digo, la verdad es que a mí el que me ha gustado mucho la intervención, porque he tenido a diferentes niveles que intervenir, pues es en el Tren Maya, ¿no? Es un proyecto que me ha dejado una experiencia a todos niveles, en diferentes acciones de mi experiencia, donde he aplicado conocimientos, experiencia, etcétera. Y pues es un proyecto emblemático para el país, ¿no? Finalmente, el Tren Maya es un proyecto que llama mucho la atención por las características que tiene, porque es un atractivo no solamente turístico, sino también comercial. Y tener esa satisfacción de decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo participé en esta parte, pues es para mí como que algo importante.
Y es bien diferente un proyecto de gran envergadura en tema vertical que en tema horizontal, ¿no? Por supuesto, Estos por tienen supuesto. retos bien, bien complicados. No sé cuáles sean las diferencias más importantes que hayas encontrado. Pues también en un tema de control, ¿no? Del proyecto, porque bien que mal, pues en un proyecto de construcción vertical, pues está un poco más acotado el espacio, los accesos, etcétera. En un proyecto como el Tren Maya, digo, el proyecto global de 1500 metros, pero digo, de 1500 Kilómetros. kilómetros, pero por ejemplo, en el proyecto nuestro de 35 kilómetros, pues también es muchísimo espacio, muchísimos retos logísticos, etcétera. No sé cuál es esa diferencia que has encontrado entre los proyectos que estábamos platicando más verticales con estos proyectos más, pues, horizontales. Pues mira, sí, evidentemente son proyectos totalmente distintos. La manera de controlarlos es diferente también. En un proyecto vertical, pues, evidentemente tienes que, tener un WS, eh, pues, bien estructurado para evitar, sobrecostos, para evitar desvíos, sobre todo en el control. Tienes que tener, pues, tus estudios necesarios. Tú sabes que, pues, en un edificio vertical, pues, hay una infinidad de estudios que se llevan entre los de estudios sísmicos, estudio, de viento, estudio de zonificación mecánica de suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pues, en el tema del Tren Maya, pues, es una estructura diferente, ¿no? Ahí tienes que ver, desde la estructura de la terracería, tienes que ver el alineamiento de la vía, tienes que ver el calzado, el nivelado, cómo está en el proyecto, la capa de balasto, el espesor de la capa, cómo la tiendes, cómo regulas la vía, cómo colocas el durmiente, etcétera, etcétera. Y todo eso lleva control de calidad. O sea, en una vía, pues no tienes tanto margen para moverte de error, ¿no? Porque pues es algo muy lineal. O sea, tiene que ir muy, muy controlado, muy medido, tienes que ser muy exacto en la topografía, en cómo tiendes la vía, etcétera, porque pues un movimiento de riel que esté un poco más cerrado o un durmiente que esté desviado, pues tú sabes que puede provocar un descarrilamiento, ¿no? Entonces, pues sí tienen formas muy diferentes de controlarse y de administrarse también. Sí, digo, en el caso del Tren Maya, todo el tema de la ubicación de los centros de acopio, las movilizaciones, Toda una logística completa. Y sobre todo es muy diferente trabajar en la ciudad en un proyecto vertical donde tienes vías de acceso, tienes proveedores a la mano, tienes fabricantes que pueden mandarte el material ahí a pie de obra sin ningún problema, a estar trabajando en medio de la selva, en un ambiente pues inhóspito, en un ambiente muy extremo, donde hay calores arriba de 35 grados. Es un tema pues con una complejidad muy importante, ¿eh? sí, 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 el Tren Maya ha sido un gran reto. Y hablando de retos, ¿cuál consideras que ha sido el proyecto más desafiante en términos de plazo y presupuesto? Sin duda el Tren Maya, sin duda el Tren Maya. Te voy a decir por qué. Desde que nosotros, aceptamos el reto, te lo puedo decir así, que fue un reto para nosotros, tomar el Tren Maya, porque, pues, había muchas cosas que no conocíamos. Tú sabes que la industria ferroviaria, desde la época de la Revolución y un poquito más adelante, con Lázaro Cárdenas, etcétera, pues tuvo un auge, pero después se quedó en el olvido. En México, pues el ferrocarril estaba como en un segundo plano y no se le había dado vida hasta estos tiempos, ¿no? Entonces, no hay empresas que se dediquen al tendido de vía, no había, había muy pocas empresas que se dedicaban a todo lo que era el trazo y la nivelación, etcétera, etcétera. O sea, proveedores que además estaban acaparados en el mercado porque pues había otros tramos que estaban también funcionando y era muy difícil poder cerrar una negociación con una empresa porque pues ya tenía ocupados sus tiempos, sus máquinas, sus operadores, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esa era una parte muy compleja, un reto muy, muy difícil de enfrentar y de vencer. Y también la otra parte que pues traíamos un tiempo encima. O sea, nosotros
cuando aceptamos el reto sabíamos que teníamos que terminar en un año, en un año, 2 meses máximo. ¿Por qué? Porque se tenía que inaugurar la obra, teníamos que abrir ese tramo y pese a todos los pronósticos y pese a todas las dificultades y pese a todo lo que se nos atravesó en el camino, pues tuvimos la fortuna y el éxito de poder lograrlo, ¿no? Entonces, eh, pues sí ha sido un reto difícil, un reto que llevó mis niveles de estrés a niveles altos, pero bueno, al final de cuentas, pues ese es el tipo de adrenalina que yo creo que te atrapa en el medio, ¿no? Sí, digo yo, si lo vemos en esta parte del tema de plazo y presupuesto, yo te diría que, como bien dices, al final del día, los 18 meses que se proyectaron fueron los que en los que se terminó ejecutando la vía doble. Y en tema de presupuesto, justamente hace poco discutíamos, pues, cuántas versiones de un presupuesto debe de haber en un proyecto, Sí, ¿no? Me gustaría andar en el tema. Obviamente los presupuestos van cambiando. Ese es un tema muy importante en cualquier metodología de administración de proyectos. Yo me acuerdo mucho de ese episodio número 64 que tuvimos, porque hablamos de eso y a mí me encantó platicar contigo, ¿no? De todos los procesos de sí, contratación, cuáles son todos los pasos que hay que hacer, eh, que es muy importante seguir todos los pasos, ¿no? claro. Pero una vez que ya hay algo contratado, pues hay un tema de control, un control de cambios, o sea, varios temas posteriores en la parte de construcción propiamente, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido, cómo hay que hacer un correcto control de cambios, cambios de presupuesto, cambios de alcances? ¿Tú cómo evalúas que tendría que ser correctamente ese proceso y cada cuánto se debería hacer una revisión o cambios en un presupuesto de un proyecto de esta magnitud? Mira, esa es una pregunta bien interesante. Creo que algo que es muy importante en la construcción es poder combinar esa parte de ingeniería con la parte de administración y control, ¿no? O sea, son 2 cosas que van de la mano y que a veces cuesta trabajo conjugarlas, porque pareciera que una no se habla con la otra. Sin embargo, es súper importante tener controles, tener procesos, procedimientos, hacer políticas flexibles que a veces te permitan eh, cambiar un poquito la dinámica del proyecto sin alterar las condiciones originales. ¿Y a qué voy con esto? A que es necesario siempre arrancar cualquier proyecto con un presupuesto. No puedes llegar y decir voy a construir una torre o voy a hacer un tren y pues saber cuánto me gasto, ¿no? Tienes que ya tener esa parte de la planeación. En esta época de mi vida estoy justamente fungiendo esa parte de la planeación. Estoy como director de planeación y es bien bonito, es bien padre arrastrar el lápiz y ponerte a echar la imaginación, a volar y la experiencia y la capacidad que tienes y todas esas vivencias que te ha dado la vida y que te han enseñado qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, hasta dónde te puedes mover, de dónde no te debes de salir. Y desde ese punto, plasmarlo en un papel, plasmarlo en una junta directiva y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a arrancar con estas contrataciones, el proyecto lo vamos a manejar de esta forma, este es el presupuesto con el que tenemos que arrancar, y de aquí, pues, tenemos que ver las desviaciones a favor o en contra, ¿no? Desde que tú aceptas un proyecto y empiezas a planearlo, pues tienes un reto que vencer, ¿no? Y el principal reto, pues, a vencer es lograr terminar el proyecto en el costo que tenías considerado. Si lo terminas con un menor costo, pues excelente, pero no puedes terminarlo con un mayor costo porque pones en riesgo la rentabilidad de cualquier proyecto. Y el otro reto, pues es terminarlo con éxito, ¿no? O sea, que puedas llegar al final del proyecto con un proyecto construido en tiempo y con calidad. Y todo eso te lo da la planeación. Si tú no haces una planeación estratégica en tus proyectos, pues estás destinado a tener pues desviaciones que no controlas, estás destinado a tener fugas de capital, fugas de dinero, estás destinado a tener desperdicio de materiales, estás destinado a no llevar el control de tus tiempos, etcétera. Entonces, pues esta parte de la planeación es un tema muy interesante en la construcción, que es la parte que yo
en la que yo estoy ahora. Y pues honestamente a mí me ha dejado muchas satisfacciones hacer una planeación que siempre tiende a mejorar, ¿no? Porque no porque ya planeaste una vez, ya eres experto y ya te la sabes y ya me decías, pues, ¿cuántos cambios debe de haber en un presupuesto, no? Yo te diría que no hay una regla escrita. Sin embargo, dependiendo de la duración del proyecto, creo que es importante hacer revisiones mensuales, trimestrales, para poder estar viendo cómo va comportándose tu presupuesto, cómo va comportándose tu programa de obra, cómo se va comportando tu programa de suministros, cómo se va comportando tus contrataciones, e ir haciendo los ajustes necesarios, ¿no? Esto es importante porque te permite llevar un registro y te permite llevar estadísticas de qué tan, qué tan buena planeación hiciste. Si tú empiezas con un presupuesto y terminas con 17 presupuestos, pues a lo mejor ahí algo no estuvo tan bien planeado, ¿no? A lo mejor faltó definición de proyecto, a lo mejor faltó claridad en los alcances, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no hay una regla escrita, creo que en un proyecto, pues vamos a poner un ejemplo de un año, creo que no debería de haber más de 3 cambios en el presupuesto, ¿no? O sea, el presupuesto con el que arrancas, el presupuesto que vas controlando y el presupuesto con el que al final terminas y dices, bueno, ¿sabes qué? Pues empecé con un presupuesto de 10 pesos y terminé con un presupuesto de 9.50. Bueno, pues me ahorré 50 centavos que le eché a la utilidad y pues eso ya es ganancia, ¿no? Buenísimo, pues ese es un buen parámetro. Y por otro lado, en tu carrera, ¿hay algún proyecto en el que realmente te hayas divertido? El Tren Maya. Sí, definitivamente en el Tren Maya me divertí muchísimo. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Pues mira, hubo momentos de mucha tensión. Trabajar con la Sedena es algo que pues, no lo había hecho antes y pues su metodología de trabajo pues evidentemente es muy diferente a la metodología a la que estás acostumbrado, ¿no? Con clientes privados, incluso con la iniciativa privada y con la obra pública, pues es diferente, ¿no? Ellos llevan otro tipo de modo para poder construir. Y recuerdo que en uno de los momentos álgidos del proyecto, en críticos, teníamos pues que resolver un avance que nos estaban pidiendo para poder hacer unas pruebas de recorrido de un carro escultador. Y me acuerdo que pues llamaron a todo el equipo, ¿no? Para poder ver qué soluciones podíamos dar, porque ya estábamos pues con la presión muy fuerte. Y recuerdo que estábamos debatiendo sobre un tema de cómo íbamos a iluminar el área de trabajo en la selva. O sea, no, pues evidentemente no hay electricidad. Teníamos unas luminarias que era muy complicado de mover, se tenían que mover con Maxi una Lights. grúa, las Maxi Light, se tenían que mover con una grúa y cada movimiento pues nos implicaba pues un tiempo de más o menos unas 2 horas en lo que la grúa cargaba, la acomodaban, la ponían en la plataforma, se movía al otro punto. Entonces empecé pues a echar a andar esa imaginación, ese eh, expertise que te da la experiencia y pues dije, bueno, pues debe de haber una solución más práctica donde no tengamos que estar moviendo esos monstruotes para poder iluminar el siguiente tramo y avanzar más rápido, ¿no? Entonces se me ocurrió comprar unas plantas de luz portátiles, de esas que tienen rueditas que se jalan como carretillas, y comprar unas torres de iluminación de LED que son bastante frágiles, tienen un tripié como el de un micrófono y tienen 2 focos de LEDs de alta intensidad, pesan aproximadamente 1 kilo. Y pues yo solamente dije, ¿sabes qué? Pues denme carta abierta para comprar con el proveedor, teníamos crédito en ese momento. Agarré al de logística y maquinaria, le dije, tráete una camioneta, acompáñame, nos fuimos a la tienda y como niño en juguetería, ¿no? Empecé, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, tráeme 10 de estas lámparas, tráeme todas
las plantas de luz que tengas de esta capacidad, dame extensiones, etcétera, etcétera. Y empecé en mi mente, me empecé a imaginar cómo iba yo a colocar esas luminarias, cómo íbamos a iluminar el tramo, qué es lo que necesitamos y lo empecé a ver. Esa es como la visión que siempre tienes que tener como constructor, ¿no? Imaginarte cómo va a quedar, qué es lo que tienes que hacer para que pueda funcionar, la idea que tienes, ¿no? Entonces, pues sí, parecía yo niño en juguetería ahí en la tienda y me acuerdo que venía atrás de mí, yo con un carrito y atrás de mí, el de transporte maquinaria con otro carrito y échate esto y échate aquello y tráeme aquí, tráeme. Salimos de la tienda con un montón de cosas que yo creo que el de maquinaria debe haber dicho, pues este cuate está loco, pero no sé qué va a hacer, pero bueno, yo lo sigo, ¿no? Y pues al final de cuentas, cuando llegué al tramo y empezamos a armar y de eso, sabes que esto lo vamos a mover aquí, aquí están tus torres, aquí está tu planta, aquí está tu garrafa de combustible para que le eches a tu planta de luz, muévete. No, me acuerdo que se hizo el rumor ahí en la obra y después ya los contratistas iban y nos pedían las lámparas para que se las prestáramos, porque pues ellos también andaban igual, ¿no? Batallando con las famosas Maxilight. Y pues para mí eso fue una experiencia donde la verdad sí me divertí mucho. Sí, 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 es un tema porque siento que a veces en la industria de la construcción existe a veces una adversidad al cambio, ¿no? Entonces tienes ahí una forma de hacerlo que parece que es la correcta, pues porque son las Maxi Lights, ¿no? Sí, claro. O Tienes sea, es más el deber alcance, ser. tienes más, pues sí, más alcance de la luz, es un generador ahí más, pues más con cierta potencia. Y de repente llegar a alguien con algo más sencillo, pero que resuelve el problema, como que llama mucho la atención. A veces creo que la industria de la construcción, a veces nos cuesta cambiar ciertos chips y ciertas formas, ¿no? Claro, por supuesto. Yo fíjate que siempre he dicho que si eres ingeniero y no tienes imaginación, fallaste como ingeniero, ¿no? Creo que parte de ejercer la ingeniería es justamente eso, tener una gran imaginación para poder conjugar esa parte de la ingeniería con la imaginación, decir, pues esto funciona, ¿no? Porque si es solamente la imaginación, pues no, imagínate, te puedes decir, oye, pues voy a agarrar un manojo de luciérnagas, los voy a meter en un frasco y con eso que se alumbre. Pues no, tiene que ser un conjunto de los conocimientos que tienes como ingeniero y la imaginación del cómo puedes lograr que funcione y que sea algo que sea funcional para que puedan avanzar, para que puedan salir del atoro, para que puedan eficientarse los procesos constructivos. Eso creo que es lo que te da al final de cuentas, pues el resultado que esperas, ¿no? Pues sí, estuvo divertido el Tren Maya, ingeniero, pero pues nadie está exento de errores. No, por supuesto que no. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción y qué aprendiste de él? Pues mira, yo no me gusta mucho llamarles fracasos. Me gusta más, eh, pues, experiencias aprendidas o oportunidades que mejorar, ¿no? Digo, de los errores siempre se aprende y la persona que no aprende de sus errores está condenada a vivir en fracaso constante, ¿no? Yo creo que uno de los fracasos o de los errores más fuertes en mi carrera, pues fue a lo mejor el exceso de confianza en tu equipo, en un equipo de trabajo. Esto sucedió en uno de los proyectos que estábamos desarrollando en Santa Fe también, en donde nos pidieron hacer una reingeniería en los acabados porque pues el presupuesto de control ya estaba pues al borde de excederse, ¿no? O sea, ya estaba en el límite y no podíamos eh, pues exceder ese presupuesto que nos habían dado para poder eh, hacer los acabados. Y entonces, pues le pedí a mi equipo de trabajo que pues, nos reuniéramos, que hiciéramos pues, ahí un teamwork para poder eh, solucionar o proponer
materiales que pudieran bajar los costos. Y pues en ese momento, como habíamos hecho varias importaciones ya, pues se nos ocurrió sustituir el piso por un piso eh, de mala calidad. Entonces, sin hacer las pruebas correspondientes, sin asegurarnos de que cumpliera con las especificaciones y las características, este, simplemente vimos una muestra, nos pareció que cumplía, no pedimos hacer una prueba en piso, etcétera. Y pues se pidieron varias toneladas de ese piso y pues al final de cuentas lo importamos. He de decir que ese piso no era nacional, era un piso chino. Evidentemente el costo pues reducía bastante, era una diferencia como de un 55% el costo. Y bueno, cuando llegó el color, tú ponías una pieza y luego ponías otra y se veían de 3 diferentes colores. No era un color uniforme. Las piezas venían torcidas, se empezaron a quejar los instaladores de piso porque pues, no podían poner la loseta porque estaba torcida, tenían que nivelarla y aún con la nivelación no quedaba. Entonces, pues esa falta de control, supervisión, etcétera, aunado al que a veces, eh, pues por querer alcanzar un objetivo, que en este caso era reducir los costos, pierdes un poquito esa visión de los, de la calidad, ¿no? Y de las especificaciones de los materiales, que es súper importante, ¿no? Y esa decisión, ¿consideras que el error fue eh, por, o sea, evidentemente por querer ahorrar, pero fue porque ya no había tiempo para la compra o por qué no se hicieron las pruebas o por qué no se revisó o se hicieron más especificaciones con el proveedor? Pues sí, efectivamente teníamos los tiempos encima, ya teníamos ahí, pues, eh, algunos departamentos que entregar, teníamos muy poco tiempo, el tiempo de importación era bastante, entonces jugaban 2 factores en contra, ¿no? Uno era el avance de obra que teníamos que entregar, porque, pues, teníamos también una supervisión encima que era por parte del banco, trabajábamos con crédito puente, entonces, para que nos pudieran liberar recurso, pues, teníamos que evidenciar avance. Y la otra era, pues, el tiempo de importación, ¿no? Entonces, esos 2 factores nos jugaron en contra y, pues, evidentemente, esa falta de asegurarse que los materiales que vas a comprar cumplen con las especificaciones, pues, fue lo que nos llevó a ese error, ¿no? Y platícame, digo, yo no he tenido el gusto de trabajar con un de un crédito puente. ¿Qué tan complicado es esos reportes o esos reportes de avance? ¿Es algo muy, muy exhaustivo o Pues, es tema de mira, estimaciones o qué sí, tan? sí, se manejan como estimaciones. Tú envías al banco un reporte de avance. No todo lo que el banco solamente te presta sobre ciertos conceptos de la construcción, no te presta sobre la estructura, no te presta, sobre la cimentación, sino te presta sobre acabados, te presta sobre instalaciones, aire acondicionado, iluminación, etcétera. Entonces, para que te pueda liberar recurso, das de cuenta, te da un monto de crédito, te presta 20 millones de pesos. Sobre esos 20 millones, pues te va dando el flujo, no te los presta de un jalón, sino conforme vas avanzando y vas demostrando el avance, pues el banco te va liberando recurso. Para eso, pues tienes que presentar, como si fueran estimaciones, tienes que presentar un reporte de avance con volúmenes y con fotografías evidenciando el avance que tienes. El banco manda a un supervisor que se reúne con tu gente de obra y hacen un recorrido donde verifican que efectivamente el avance que estás reportando, pues es el que tienes físicamente, ¿no? Se acredita el avance y te libera el recurso. Ok, ok, interesante. O sea, algún día tendré que vivir alguna de esas Sí, sí, experiencias, sí. ingeniero. Y mirando un poco igual hacia el futuro, ¿qué proyecto en los próximos 12 meses te tiene más emocionado y por qué? Pues
sí, la pregunta es dirigida en el tema personal o en el tema profesional. En el que tú gustes, en que el proyecto en general en tu vida. En mi vida, Sí, sí, sí. pues mira, eh, profesionalmente, estoy tomando ahorita un diplomado de dirección de proyectos que me tiene muy interesado. Evidentemente, seguir creciendo profesionalmente, seguir desarrollándome, mejorar, pues, los conocimientos que he adquirido en el tema de planeación, en el tema de administración, en el tema de control. Y pues, a corto plazo, pues, hay un proyecto muy importante que tenemos en la empresa, que es, una ampliación de un hangar, que también es un reto y está muy interesante. Pues, yo creo que en este año esos son los principales. Okey, okey. El diplomado, digo, justamente me estabas platicando un poco de él. Bueno, más que nada me has platicado las fechas, etcétera, pero, Ajá. ¿has aprendido algo específicamente o algo que ya estés viendo que se te haya Sí, sido útil para tu puesto como director de planeación, etcétera? sí, claro. O sea, por ejemplo, en el primer módulo, vimos la parte de la planeación de un proyecto, todo lo que tienes que tomar en cuenta para poder tener una planeación adecuada, desde la estructura organizacional que tienes que tener, dependiendo del proyecto, cómo vas a organizar a tu gente, cómo vas a organizar a tu equipo de trabajo, qué controles vas a implementar durante el principio, a la mitad del desarrollo y al final del proyecto, eh, cómo estructurar correctamente tu WS, tu presupuesto de arranque. Y ahorita pues estoy viendo la parte de calidad, que es muy importante. Estamos viendo todo lo que es ISO 9001, ISO 14000. Entonces estamos viendo políticas de calidad, estamos viendo registros de seguridad, controles de calidad en el trabajo, buenas prácticas, etcétera, etcétera. Y creo que eso va a aportar mucho a mi pues a mi desarrollo actual en la empresa, porque pues hay muchas cosas muy buenas que se pueden implementar para poder seguir afianzándote como una empresa líder en el mercado, ¿no? Interesante, sí, me acuerdo ahí igual haber platicado ahí en el episodio 64 que le hice mucha publicidad, Sí, platicamos del ISO 9000 y varias cosas que has sí, que sí, has sí. hecho, ingeniero. Pero bueno, llevo un rato haciéndote preguntas, más o menos 43 minutos. ¿Tú tienes alguna pregunta para mí? Sí, la verdad es que tengo que decir que me ha llamado mucho la atención tu trayectoria. Pues, estás muy joven, y tengo el gusto de conocerte ya de hace algunos años. Creo que es una persona muy inteligente, y sí me gustaría preguntarte, pues, ¿qué tan difícil ha sido para ti, eh, posicionarte como líder en la empresa, ¿no? O sea, ¿cuáles son los retos a los que te has enfrentado? ¿Qué ha sido lo más difícil? Eh, y, pues sí, has tenido que lidiar con diferentes, eh, puntos de vista, con diferentes, opiniones. Entonces, la verdad es que a mí sí me gustaría mucho saber cómo te has desenvuelto, cómo te has abierto el camino en medio de esto para poder hoy posicionarte como un líder. Pues mira, yo te diría que la respuesta complicada podría ser hablar de una, eh, eh, pues, un tema generacional, ¿no? Sí, Esa claro. sería como la respuesta complicada, la sucesión, etcétera, lo que platicábamos de los cambios en la industria. Pero la respuesta que me gustaría enfocarme, más bien, sería en que la forma en la que yo he logrado liderazgo, pienso que yo he logrado liderazgo, es a través del tema comercial. Creo que ese es la llave muchas veces para un emprendedor como yo,
pues es la llave del liderazgo, ¿no? Porque en el momento en el que tú tienes esa vinculación con los clientes, tú tienes esa forma de generarle confianza a un cliente, pues automáticamente en la empresa, pues tienes un liderazgo, ¿no? Porque eres el que está Claro. trayendo pues el trabajo a la organización, ¿no? Yo, inclusive en un workshop ahí que tuvimos, en el primer workshop que tuvimos en DIMSA, yo platicaba de este concepto de intraemprendedor. Realmente, pues yo en DIMSA yo no soy el dueño, ¿no? Pero pues hoy soy intraemprendedor, porque adentro de la organización yo he sabido tomar la experiencia de la empresa, que la experiencia de la empresa está muy enfocada y nació la empresa por el tema de obras públicas, Ujú. que he de confesar que en un inicio yo estaba un poco renuente al tema de gobierno, que como que a veces suena un poco complicado, Complicado, claro. pero una vez que entendí que ese era el core de la empresa, que la empresa estaba acostumbrada a ese tipo de contratos, a ese tipo de proyectos, a ese tipo de procesos, porque sí es bien diferente un proceso de obra pública que un proceso de obras privadas. Sí, claro. Entonces, entendí cuál era el valor de la empresa y cómo podía esta empresa ayudar a los clientes, y me enfoqué en eso. Y creo que ese fue mi forma de tener un liderazgo cada vez más importante. Y a partir de ahí, pues creo que con a lo mejor utilizando tu palabra, cierta inteligencia, cierta astucia, pues fui sabiendo generar liderazgo en otras áreas, ¿no? Eh, pero creo que es al menos mi perfil, así me considero, un poco más me gusta más el tema comercial y ese tema de marketing, pues por eso estamos aquí también. Sí, sí, sí. Pues eso me permitió a mí generar un liderazgo, ¿no? Y yo, cuando hay un par de gente me ha pedido ciertos consejos, pues yo les digo, es que tienes que vender. O sea, si quieres tener un liderazgo como, repito, intraemprendedor, emprendedor, llámalo como quieras, empresario, pues hay que ponerse a vender y hay que hacer que la gente confíe en ti para un proyecto, ¿no? Claro. Fíjate, tengo una pregunta. Digo, porque a mí en lo personal me pasó cuando empezaba mi vida profesional. Para mí fue difícil eh, tener puestos, pues ya a nivel jefatura, donde ejerces cierto liderazgo, organizas equipos, etcétera. Me tocó enfrentarme, pues, al rechazo de algunas personas porque, pues, el factor edad era como muy marcado, ¿no? Decir: "¿Sabes qué? Pues, es que estás muy joven, ¿tú qué vas a saber? ¿Qué experiencia puedes tener? No puedes venir a decirme a mí que yo te doblo la edad y ahora resulta que tú me vas a enseñar". Para ti, ¿qué tan difícil ha sido el factor edad para poder, abrirte camino, en el medio? Pues, pues mira, yo te diría que en el primer proyecto en el que estuve, en la separación estructural del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno, el primero que estuve con DIMSA, Ajá. eh, pues digo, yo pues sí era el junior, ¿no? Entonces, el junior en general, en edad y etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento pues, sí me costó generar un liderazgo. No sabía bien cómo funcionaban algunas cosas y honestamente creo que en ese sentido fui paciente y me puse a escuchar, me puse a ver, estaba presente, ¿no? Y yo creo que en la vida de todos, así como hablábamos ahorita del Tren Maya, pues va a pasar el tren una vez y pues hay que ver si en esa vez que pasa el tren, pues cómo, bueno, que te subas al tren y cómo te vas a subir al tren. Lo que me pasó en ese momento es que pues a mí me convenía seguir en el aeropuerto porque me quedaba más cerca de casa, ¿no? Pero de repente en DIMSA se abre una oportunidad de superintendente de obra en una obra en Lerma Ujú. y me dicen, oye, pues te quieres ir para allá. Digo, yo estando ahí de residente, sin mucho liderazgo y sin muchas funciones en un proyecto que ya estaba medio empezado, complicado en un aeropuerto en operación, pues me dicen, te vas allá de superintendente. Pues yo dije, pues claro que sí, ¿no? Entonces, aunque tenía que agarrar carretera, tenía que ir allá 4 veces a la semana, etcétera, pues me lancé a Lerma, ¿no? Y te puedo decir que, pues, le metí pasión, ingeniero. O sea, simplemente fue, pues, ponerme a ver
cuáles eran los procesos que estaban atrasados, qué es lo que no se había ejecutado, cómo podíamos avanzar más en el proyecto. Y me enfoqué en eso. Creo que fue un proyecto en el que eh, aprendí muchísimo. Pues ya en esa posición, cuando empiezas a ejecutar cosas, aprendes mucho. Entonces aprendí y nos fue bien. Entonces creo que mi respuesta sería para cualquier joven que escuche esto, pues, que hay que tener paciencia, hay Claro, que a veces sentarse y hay que a veces escuchar. Hay veces que también hay que neciar porque pues, estar seguro de sí mismo y de sus ideales y de las formas en las que piensas. Y pues en el momento en el que te llegue la oportunidad, pues aprovecharla y hacer el mejor trabajo posible. Creo que no habría otra forma de generar liderazgo, ¿no? Sino que se sienta tu trabajo, que se sientan tus resultados y esa es la mejor forma de hablar, ¿no? Pero bueno, ingeniero, antes de pasar a la última pregunta, ¿dónde podemos encontrar más información de ti o contactarte? pues mira, la verdad es que, hace tiempo por algunas cuestiones, me retiré un poco de las redes sociales, no soy mucho de Instagram, de Facebook, etcétera. Pero, pues, mi correo es el personal, ing-alcántara7 @yahoo.com.mx. Próximamente estaré abriendo TikTok también, Muy bien. para poder, publicar ahí, pues, sobre todo frases, consejos, etcétera, ¿no? Eh, pues, ahí es donde yo creo que me pueden y en LinkedIn, la verdad es que sí, ahí sí soy muy activo en LinkedIn, Gerardo Alcántara, estoy como Gerardo Alcántara, ahí me puedes encontrar toda mi trayectoria profesional. A veces subo, pues, algunos, aportes que creo que son buenos, son consejos, son experiencias de vida en donde, eh, pues, plasmo en letras la importancia que tiene, por ejemplo, la planeación, el liderazgo, el control, la calidad, etcétera. Entonces, pues me puedes encontrar en LinkedIn como Gerardo Alcántara. Buenísimo. Sí, sí he visto ahí tus artículos. No sé si nos puedas platicar más a detalle. No sé de qué fue el último que escribiste o qué has estado escribiendo ahí en LinkedIn. Pues escribí uno sobre la planeación estratégica, justamente, la importancia de tener una buena planeación estratégica en una empresa. Cuáles son los factores que son importantes considerar dentro de la planeación, y cómo poder ir desarrollando eh, una planeación medible y una planeación controlada durante el desarrollo de un proyecto, ¿no? Ese es uno de los últimos artículos que me acuerdo que subí. A mí me gustó uno que subiste de las juntas, de cómo Ah, hacer las las juntas juntas efectivas de efectivas de trabajo. Ese trabajo, está bueno, correcto. para que lo vayan a buscar ahí en las redes del Inge. Pero bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Muchas Y gracias. para terminar, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en redes sociales para que impactara la vida de millones de personas, ¿qué diría? Pues yo creo que hay una frase que, pues en lo personal he hecho mía y que me gusta mucho. Y dice, la única forma en la que puedes ser excelente es haciendo las cosas con pasión. Creo que cuando algo te apasiona, amas tu trabajo, dicen que el mejor trabajo que puedes tener es el trabajo que podrías hacer gratis, ¿no? Entonces, creo que esa es una muy buena frase que a mí me gusta mucho. La única forma de poder ser excelente en las cosas es haciendo las cosas con pasión. Pues muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a Gracias a todos ti. nuestros oyentes que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Si les ha gustado, califíquenos con 5 estrellas y compártelo con alguien que les pueda interesar. Sigan en mis redes sociales como @inc.andrestorres y visítenos en nuestra página web www.dimsa-medioingeniería.com, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Nos vemos pronto con un episodio nuevo. No sé si tengas algo más que Claro agregar, que sí. ingeniero. No, no, de mi parte, pues también seguirlos invitando a que sigan este canal de Gigantes, en donde pues nos presentamos pues gente con mucha experiencia, aportamos conocimientos, vivencias, experiencias, nos divertimos en las entrevistas y pues queremos aportar siempre para un México mejor, ¿no? Y para un ambiente de construcción pues mucho mejor. Muchas gracias. Gracias.